nada quiero agradecer a Luis Lenzano por la invitación a participar en esta charla plenaria, y también a la comisión directiva, mi querida AGG, Asociación Argentina de Geodestas y Geofísicos, de la cual estoy participando hace un montón de años. Seguramente muchos de ustedes conocerán algunos efectos del ingreso de partículas energéticas o con altas energías a nuestra atmósfera. Uno de los ejemplos son las auroras, tanto australes como boreales. Acá les estoy presentando una foto que ha sido sacada en Michigan, Estados Unidos, en agosto del 2005. También tenemos otra foto sacada desde el satélite IMAGE en el mes de septiembre del 2005, donde la aurora se ve como una corona de luz que rodea a cada uno de los polos de la Tierra. ¿Sí? En este caso es la aurora austral, y el anillo de luz se ha generado por una tormenta geomagnética sobre la Antártida. Por otro lado, acá tengo otra imagen que ha sido sacada por la tripulación de la expedición 23 en mayo del 2010, y también sacada por una cámara digital Nikon D3. Otro efecto también conocido seguramente por ustedes son los efectos de la meteorología espacial o el space weather, que afectan las diferentes tecnologías de la Tierra, y entre las cuales podemos mencionar la degradación o el bloqueo de las ondas de radio de alta frecuencia utilizadas para las comunicaciones de radio, o causa fallas en la electrónica de satélites, o bloquea las comunicaciones de radio en altas latitudes, puede inducir corrientes adicionales en el suelo para dañar la red eléctrica, o corroer las tuberías de gas. Después puede modificar la señal de sistemas de radionavegación y dañar su precisión. Pueden ocurrir todas juntas o algunas de ellas. Entonces empecemos a ubicarnos en el tema. El Sol se encuentra en el brazo espiral, en un brazo espiral de nuestra galaxia, en el brazo de Orión, a unos 30.000 años luz del centro de la galaxia, y desde la Tierra la distancia al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, es decir, unos 8 minutos luz. El Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea en unos 225 millones de años, ¿sí? Lo que equivale a un año galáctico. Ahí hay una imagen de la M31, que es una galaxia espiral, que sería cómo se vería nuestra galaxia, ¿sí? Bueno, el Sol emite ondas de radio, rayos X y partículas energéticas, además de la luz visible. Y el transporte de energía desde el Sol hacia la Tierra se produce de dos maneras: por radiación electromagnética, ¿sí? Y por la radiación corpuscular. La radiación electromagnética, que emite alrededor de 4 por 10 a la 33 hercios por segundo, que está irradiando la Tierra con 1.37 por 10 a la 3 vatios por metro cuadrado. Mientras que la radiación corpuscular es el viento solar por el campo magnético interplanetario congelado en él, y cualquier partícula solar energética que puede estar presente. El campo magnético interplanetario es el campo magnético del Sol. Acá hay una imagen del Sol con una llamarada solar del 24 de agosto del 15, que ha sido obtenida por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, el SDO, que observa el Sol constantemente, y ha capturado la imagen de ese evento, por supuesto, que son unas erupciones solares, son poderosas explosiones de radiación también, no solo corpuscular. El Sol tiene una actividad
muy conocida también, que es la actividad que indican los conocidos ciclos solares de aproximadamente 11 años. El ciclo del Sol se puede medir de varias maneras. Una de ellas es con el número de manchas solares. Acá tenemos indicadas los distintos ciclos solares. Lo que pasa que creo que están hasta el año 2000 nada más, que sería el promedio mensual de manchas solares desde el siglo XVIII hasta el año 2000. Y acá están indicados el promedio mensual de los últimos 6 ciclos solares, desde el siglo XIX al siglo XXIV. Estamos comenzando el siglo XXV, que se estima que el máximo de este ciclo solar puede ser en el año 25. ¿Sí? Si ustedes observan, el ciclo solar, de que tiene una periodicidad de aproximadamente 11 años, tiene máximos y pasa por máximos y pasa por mínimos. Hay máximos que son más intensos unos de otros. ¿Sí? Por supuesto que, sumado a esta periodicidad de 11 años, hay otras periodicidades del Sol, sobre la cual no vamos a hablar en este momento. Acá podemos hablar un poquito más de esta actividad de los 11 años de la vida del Sol, que estas fotos abarcan la mayor parte del ciclo solar 23, que desde el máximo en el año 96, desde el mínimo del 96, pasa por el máximo aproximadamente en el año 2001, hasta el año 2006, que estamos entrando a un nuevo mínimo. ¿Sí? Y acá tenemos el ciclo solar 24, también, esto ha sido obtenida por la nave espacial europea Proba 2, desde el año 2010, que estamos en la fase de crecimiento del ciclo solar 24, pasando por el máximo que estaría entre el 14 y el 15, hasta el año 2020, que ha sido el mínimo del 24 y ya comenzamos el 25. Bueno, el Sol bombardea continuamente la Tierra con partículas con altas energías, que están cargadas eléctricamente, procedentes no solamente del espacio exterior, que penetran, sino también del Sol. Penetran a la atmósfera y pueden influir en una variedad de procesos atmosféricos. ¿Sí? La mayoría de las partículas energéticas se originan en el espacio exterior y se conocen con el nombre de rayos cósmicos, y consisten principalmente en protones. Ahora bien, el viento solar proporciona una fuente adicional de precipitación de partículas que son menos energéticas, en su mayoría son electrones que son acelerados y atrapados en la magnetósfera de la Tierra. Esto sería la magnetósfera de la Tierra. Estas partículas se precipitan en la atmósfera desde varias regiones de la magnetósfera, ya enseguida vamos a ver, tanto impulsadas por las condiciones del viento solar, que están indicadas, que esto sería el viento solar, y como por procesos que son magnetosféricos internos a la magnetósfera. La multitud de procesos y la variabilidad dinámica conduce a grandes variaciones en la distribución espacial, temporal, de flujo y de energía de esas partículas precipitantes. En las cúspides polar, acá y acá, y en el cono de pérdida de la región de ese casquete polar, que estaría en el casquete polar norte y sur, las partículas precipitan en forma directa, por las líneas abiertas del campo magnético. Acá tenemos líneas abiertas del campo magnético. Mientras que en los óvalos aurorales y latitudes subaurorales, que serían latitudes menores de 60 grados, la precipitación en las líneas del campo ya sería cerrado, ocurre con las partículas atrapadas y que son empujadas por el cono de pérdida. ¿Sí? Bueno, continuemos un poquito. En esta figura se muestra un esquema de los diversos tipos de
un esquema de los diversos tipos de partículas energéticas en la Tierra, así como acá tenemos la velocidad de ionización, la altura en función de la velocidad de ionización de diferentes tipos de las partículas energéticas que penetran en la Tierra, ¿sí? El extremo ultravioleta y los rayos X son la principal fuente de ionización para las alturas mayores que 100 kilómetros, mientras que las partículas energéticas son las principales fuentes de ionización por debajo de los 100 kilómetros, donde las emisiones del extremo ultravioleta y los rayos X están atenuadas, ¿sí? Luego podemos hablar de las partículas energéticas precipitantes, que podemos mencionar son los electrones relativistas del cinturón de Van Allen, que estarían en color rosa, indicados acá en rosa, las aurorales, que estarían en verde, y luego podemos hablar de los protones solares, de los cuales vamos a mencionar enseguida, y después de los galácticos, de los rayos cósmicos galácticos, que son procedentes de fuera del sistema solar, y son partículas con muy alta energía, del rango de los gigaelectronvolt, y sus efectos no están incluidos en esta presentación. Bueno, acá tenemos la magnetosfera, con sus principales regiones plasmáticas y los procesos físicos, ¿sí? Junto con los principales sistemas de corrientes que circulan en la magnetosfera, ¿sí? ¿Qué podemos decir? La potencia del viento solar modifica el campo geomagnético intrínseco de la Tierra en el espacio cercano a la Tierra, creando esta cavidad llamada magnetosfera, que está llena de plasma del viento solar, también como el de origen ionosférico. El acoplamiento dinámico del viento solar con la magnetosfera de la Tierra da como resultado la aceleración de partículas cargadas que se precipitan parcialmente en la atmósfera. Un papel importante en los procesos atmosféricos lo desempeña la precipitación de partículas de electrones, tantos aurorales como electrones del cinturón de radiación, que sería, acá está indicado el sector del óvalo auroral y el cinturón de radiación. Los electrones aurorales son partículas de la cola magnética de la lámina de plasma que se aceleran aún más en la magnetosfera antes de precipitarse en la atmósfera. La precipitación de tanto de electrones como iones en la atmósfera se produce desde varias regiones de la magnetosfera debido a diferentes mecanismos, algunos de los cuales todavía no son muy conocidos, ¿sí? Algo importante para mencionar es que hay varias regiones en la magnetosfera donde existe un proceso de intercambio de energía, que se conoce con el nombre de reconexión magnética, ¿sí? Se produce reconexión de baja latitud en la parte de frente de la magnetosfera, también se produce reconexión en altas latitudes, y luego reconexión en la zona de la cola magnética, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquitito de las fuentes de partículas con altas energías en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, y vamos a mencionar el origen de estos tres grupos importantes de partículas energéticas. Entre ellos, algunos ya los hemos mencionado, pero vamos a interiorizarnos un poquitito más sobre ellos. Tenemos los electrones aurorales, los electrones relativistas y los eventos protónicos solares. Los electrones aurorales, se trata de electrones entonces con energía de hasta unas pocas decenas de kiloelectronvolt, y su precipitación se conoce como precipitación auroral, porque precipitan en la región del óvalo auroral. Proceden de la lámina de plasma, de la cola de la magnetosfera,
y son los más fuertemente acelerados antes de precipitar en la atmósfera. Luego tenemos los electrones relativistas, son partículas procedentes del anillo de radiación externo, principalmente electrones con energías de hasta 100 megaelectronvolt, llamados electrones relativistas, que forman una aurora difusa en la parte del óvalo auroral hacia el ecuador. Las poblaciones de electrones del cinturón de radiación que precipitan también juegan un importante papel en los procesos magnetosféricos. Y luego tenemos los eventos protónicos solares, que estas partículas son de origen solar, son principalmente protones con energías de hasta cientos de megaelectronvolts que precipitan a latitudes geomagnéticas, y estos sucesos se conocen como eventos de protones. Bueno, vamos a mencionar, quiero hacer una consultita. Andrés. Sí, Marta. Discúlpame, ¿ustedes qué es lo que ven? ¿Me ven a mí y la pantalla? Porque tengo el conjunto de personas que participan también, que me está un poco No, molestando. nosotros vemos toda la pantalla perfecta. Perfecto, bueno, eso quería consultar Cualquier porque cosa, si se ve en alguno de No, eso los quería ver porque participantes, sí, que pueden modificar el tamaño también de la presentación. está Pero bien. no. Muchas gracias, eso quería saber si veían la presentación, eso a mí me quería quedar tranquila. Sí, se ve Gracias, Andrés. perfecto, Marta. Perfecto, gracias. Bueno, acá hay una foto de una aurora austral en la Antártica Argentina, capturada en la estación meteorológica de la base Belgrano, en junio del 2015, ¿sí? Y bueno, eso es un ejemplo de el acoplamiento de los electrones aurorales, ¿sí? Las características aurorales más conocidas, por supuesto, son los óvalos aurorales norte y sur, que son el resultado de corrientes que fluyen continuamente dentro y fuera de la ionosfera, que están impulsadas por la interacción continua entre el plasma del viento solar y el plasma que está ligado magnéticamente a la Tierra. Las partículas pueden introducirse profundamente en las capas densas de la atmósfera de la Tierra, aumentando la probabilidad de colisión con átomos de la atmósfera, ¿sí? En las colisiones, estos electrones son lo suficientemente energéticos como para transferir energía a átomos y moléculas ionosféricas y llevarlos a estados que son enérgicamente excitados, que pueden ser desexcitados por la emisión de fotones característicos, creando la aurora, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahí están viendo colores verdes, ¿sí? Están asociados a auroras, a la aurora, que son el producto de la colisión con átomos de oxígeno en la atmósfera. Si son colores verdes o amarillos, serán con oxígeno. Si son las interacciones, si son colisiones con átomos de nitrógeno, que es el otro componente importante de la atmósfera, los colores van a pasar a ser rojos, violetas y muy ocasionalmente azul. Acá tenemos el acoplamiento con partículas provenientes del anillo de radiación externo, ¿sí? Entonces, la fuente de electrones precipitante en el cinturón externo de radiación de electrones corresponde a los llamados cinturones de Van Allen, que está formado por electrones entre 5 y 500 megaelectronvolts, y se cree que la precipitación es el principal mecanismo de pérdida de electrones del cinturón de radiación de la Tierra. Estas partículas están atrapadas en el campo magnético y podrían permanecer indefinidamente así si no fuera por procesos de difusión, aceleración y pérdida. El cinturón de radiación externo es la fuente importante entonces de electrones aurorales, lo que producen una parte del anillo auroral. Y la razón de la precipitación es el forzamiento de movimiento estable de las partículas atrapadas, que puede ser causado por las tormentas magnéticas, por descarga de relámpagos, por terremotos. Hay varios posibles orígenes. Nosotros nos vamos a enfocar en el que es causado por las tormentas magnéticas.
conocidas también como tormentas geomagnéticas, que provienen de tormentas solares, o sea, tormentas que tienen su origen en el Sol. Acá tenemos, es un esquema de los cinturones de radiación de Van Allen, que son definidos como la región de la magnetósfera entre 1.6 y 4, puede ser 6 también, donde L es el parámetro de McEwan, y está habitada permanentemente por partículas energéticas que están cargadas eléctricamente. Fíjense ustedes que con lila sería la población de electrones, y con celeste está la población, la población de protones, ¿sí? Acá tenemos otro esquemita, ¿sí? Es una ilustración para que donde está indicada muy bien lo que es el parámetro de McEwan. Las líneas del campo magnético están numeradas por su distancia al centro del dipolo terrestre. Están en unidades de radios terrestres, por supuesto. Y ahí están indicadas las áreas en gris, donde estarían habitadas por protones y por electrones, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando de los electrones relativistas que están proveniendo entre los 4 y 6 radios terrestres. La otra fuente es la que proviene de los eventos protónicos. Acá tenemos una figurita de una tomada durante un proceso ocurrido en el Sol, conocido como la tormenta de Halloween, porque es un periodo de tormentas intensas ocurridas alrededor entre el 28 y el 31 de octubre del año 2003, donde se observa la fulguración en el Sol, ¿sí? Son 3 tomadas por los instrumentos AC y LASCO del satélite SOHO, ¿sí? El evento protónico solar, a menudo también llamado evento de partícula solar, es una serie de hechos que comienzan con una erupción, o sea, una fulguración en el Sol. En la erupción, las partículas cargadas, que por general un 90% son protones, son acelerados, expulsados del Sol. Las partículas aceleradas pueden alcanzar energías muy altas, por supuesto de hasta cientos de megaelectronvolt, y siempre que estas erupciones se dirijan hacia la Tierra, las partículas expulsadas, una vez que alcanzan el espacio cercano a la Tierra, logran ser atrapadas por el campo magnético terrestre. Ya en la magnetósfera, las partículas son canalizadas hacia los casquetes polares en áreas cercanas a los polos magnéticos, donde tienen acceso a la atmósfera. La energía de una partícula al llegar a la atmósfera determina la profundidad a la que la partícula puede penetrar en ella. ¿Sí? Por ejemplo, un protón que tenga, por ejemplo, 10 megaelectronvolt de energía cinética es capaz de ionizar la atmósfera hasta los 65 kilómetros. Bueno, acá es un esquema de los tiempos, ¿sí? Cuando se produce un flare, una fulguración, cómo todos los mecanismos que se van produciendo con la expulsión no solamente de las partículas energéticas, sino también de los otros fenómenos que hemos ido indicando, y los tiempos hasta la producción de una tormenta magnética, ¿sí? Y acá es un estado de las constantes del monitoreo espacial. Está muy interesante porque acá tenemos el Sol con el flujo de rayos X, una eyección de masa coronal, una emisión de ondas de radio, los eventos protónicos solares, cómo están viajando por el medio interplanetario, valores que puede tomar el viento solar, la densidad del viento solar, la producción de una tormenta magnética, los índices que se miden ya sobre la superficie de la Tierra. Acá tenemos una fotito de un
de una erupción solar, la más grande registrada, el 2 de abril del año 2001, por el satélite SOHO. Y acá les quería mostrar un esquema donde están ubicados los distintos satélites que toman mediciones o fotografías de estas partículas, no solamente de las partículas solares, sino de todo lo que está ubicado en el medio interplanetario, ¿no? Y fíjese, yo he mencionado el SOHO, he mencionado el Observatorio de Dinámica Solar, y después tenemos también las proofs de Van Allen, que son 2 y que están midiendo las partículas energéticas en el cinturón de Van Allen. Bueno, un pequeño comentario respecto a la tormenta solar del año 1859. La tormenta solar de 1859, que es conocida como evento Carrington, por el astrónomo inglés Richard Carrington, que ha sido el primero en observarla, es considerada la tormenta solar más potente registrada en la historia. Se produjo en ese año, en agosto de ese año 1859, se produjo una gran eyección de masa coronal, una fulguración solar, a partir del día 28 de agosto, y se observaron auroras que llegaban al sur hasta el Caribe. El pico de intensidad fue los días 1 y 2 de septiembre, y que provocó fallo en los sistemas del telégrafo en toda Europa y América del Norte. Los primeros indicios de este incidente se detectaron el 28 de agosto del 59, cuando por toda América del Norte se vieron las auroras boreales. Se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida, incluso en Cuba, tanto que los capitanes de los barcos registraron en los cuadernos de la bitácora la aparición de luces cobrizas cerca del cenit. En aquella época los cables de telégrafo sufrieron cortes y cortocircuitos que provocaron numerosos incendios, tanto en Europa como en Norteamérica. Quería hacer este comentario porque cómo ha cambiado desde esa época hasta este momento, donde tenemos no solamente esta cantidad de satélites, más permanentemente se están enviando, sino también tenemos registros sobre la superficie de la Tierra muy importantes. Bueno, ahora llegamos a nuestra atmósfera. Nosotros en particular, y algunos resultados que voy a mostrar junto con el profesor Mancilla, con la profesora Soto de la Universidad de Catamarca, hemos venido estudiando estos últimos tiempos efectos del ingreso de partículas luego de que se ha tenido lugar una tormenta geomagnética en la zona de la ionosfera, ¿sí? A partir de los 80, quizás un poquitito menos, 75 kilómetros de altura hacia arriba, y en la zona de la estratosfera, que forma parte de la atmósfera media, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido. Ya hemos hablado que los componentes predominantes en la atmósfera son el nitrógeno y el oxígeno, entonces se puede ver los efectos sobre estos componentes con el ingreso de las partículas energéticas que provienen del Sol, ¿sí? Acá en este esquema con este esquema se puede resumir los principales efectos directos e indirectos de la precipitación de partículas energéticas, ¿sí? Las partículas que provienen del Sol producen el NOx, o sea, los componentes nitrogenados, componentes hidrogenados, que al reaccionar producen, o sea, incrementos en NOx y en HOx, hidrogenados y nitrogenados reaccionan produciendo una disminución, ese aumento produce una disminución en el oxígeno, ¿sí? Vemos la termósfera y la mesósfera como zonas de producción en los cuales se producen estos efectos químicos,
pero hemos dicho que si las partículas son lo suficientemente energéticas, esos efectos pueden llegar también a la estratosfera. Como ustedes están viendo, la zona, el polo de invierno está muy bien estudiado, los efectos aparentemente son más pronunciados en la zona del invierno, en el polo de invierno, pero también en el polo de verano, también podemos ver efectos que están llegando a la estratosfera, quizás no tan intensos como serían en el polo de invierno. Acá tenemos algunos efectos provenientes de otros autores que han venido estudiando también el efecto del ingreso de partículas. Vamos a pasar un poquitito esto para llegar a lo nuestro, ¿sí? En el caso nuestro, primero vamos a ver la ionosfera. Como nosotros sabemos que la ionosfera, como parte del entorno meteorológico espacial, juega un importante papel que es crucial a través de la modulación del circuito electrodinámico global, ¿sí? Y su acoplamiento con la magnetosfera, y como medio clave para la comunicación y el sondeo espacial. ¿Sí? Acá está indicada la ionosfera con las distintas capas, ¿sí? Bueno, uno de los resultados que quiero mostrar es este trabajo de efectos en la termósfera ecuatorial y de baja latitud, en la ionosfera durante la tormenta geomagnética de diciembre del año 2015. Acá están las estaciones que han sido estudiadas, acá a la derecha las variaciones en los parámetros Sol-Tierra durante el periodo del año desde el 19 al 22 de diciembre del 2015. Tenemos componentes del campo magnético interplanetario, la componente Z, como también el viento solar, la densidad protónica, el índice AE, que es un índice magnético de altas latitudes. Bueno, acá tenemos los efectos sobre el F0, F2, la frecuencia crítica de la capa F2, y la altura HMF2, también el cambio de FMF2 respecto de un día tranquilo para las diferentes estaciones a las cuales hemos mencionado. Acá está indicado el periodo de la tormenta. Acá también tenemos los datos extraídos en la termósfera de ozono, de la relación ozono-nitrógeno molecular, observado por Taimet-Gubi para el periodo de tormenta, y los resultados nos están indicando que los efectos en la ionosfera y en la termósfera ecuatorial y de baja latitud de Sudamérica resultan de una combinación de la penetración de los campos electromagnetosféricos, de efectos dinámicos, como por ejemplo la anomalía ecuatorial, cambios en la circulación termosférica, sobre todo del viento vertical, y cambio en la composición de neutros, sería oxígeno, nitrógeno molecular. ¿Sí? Perdón, Luego, Marta, discúlpame que te interrumpa. Quedan unos 3 minutos aproximadamente. Bueno, gracias, ¿no? Acá tenemos otro de los resultados sobre la ionosfera. Lo voy a pasar y vamos a mirar un poquitito los efectos sobre la estratosfera, que sería cuando se ha producido una super tormenta el 20 de noviembre del año 2003, ¿sí? Y tenemos dos trabajos vinculados a los efectos durante esta tormenta intensa, ¿sí? Los efectos de las partículas energéticas sobre el ozono estratosférico en el hemisferio sur, ¿sí? En esta figura de la derecha, esta tormenta, hablamos de subtormenta porque el índice geomagnético de ST ha tomado un valor del orden de los 420 nanoteslas, menos 420 nanoteslas. Acá tenemos graficado el índice de ST junto con otros parámetros del viento solar. ¿Cuál ha sido acá tenemos indicado
la evolución del flujo de protones medidos por el satélite POES, con este rango de energía entre los 240 y los 800 kiloelectronvolts, y acá están graficadas el parámetro sería el contenido total de ozono relativo, comparado con el contenido total de ozono durante días tranquilos, para estaciones entre los 50 y los 55, 60 y 65 grados, y 70 y 75 grados sur. Los resultados de la tormenta de noviembre son consistentes con los encontrados por los autores para estaciones del hemisferio norte, para tormentas de invierno. Ocurrido en noviembre significa que sería en primavera en el hemisferio sur. Los incrementos que nosotros vemos acá en TOCR para el hemisferio sur no se puede explicar por razones químicas, ¿sí? sino desde el punto de vista dinámico. Se ha trabajado también con la zona de la anomalía magnética del Atlántico Sur para esta misma tormenta y para otras, por supuesto, con este trabajo publicado sobre si pueden las tormentas geomagnéticas afectar tanto el ozono como el NOx en la zona de la anomalía magnética del Atlántico Sur. Se observan que estadísticamente significativa hay disminuciones en el contenido de ozono y variaciones también en los perfiles de ozono, también como variaciones en el nitrógeno, en NOx, que estaría acá, con rojo hasta el día de la tormenta, y con colores amarillo y gris los días subsiguientes. Las conclusiones, podríamos decir que estas disminuciones podrían deberse a estos incrementos en el ozono y estas variaciones observadas, estas disminuciones en el ozono y las variaciones observadas en NOx podrían deberse a aumentos en la precipitación de protones en la zona esa de la anomalía magnética del Atlántico Sur, ya que hay un trabajo de SU del año 2011 donde se observa que en la zona poblada por protones de los cinturones de Van Allen, una profunda disminución para diferentes rangos de energía y para distintas tormentas geomagnéticas. Bueno, este sería el grupo de trabajo, el grupo en el cual estoy inserta yo, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Tucumán, y este grupo de investigación se inició con el famoso laboratorio de ionósfera creado en el año 66, y la idea central del grupo de trabajo es el estudio sistémico de las regiones de la atmósfera desde la perspectiva de la variabilidad, tendencias a largo plazo y su relación con los forzantes antropogénicos y naturales. ¿Sí? Bueno, están indicadas las distintas líneas de investigación, el link o la página web de nuestro laboratorio. Bueno, les quería mostrar esta fotito del Abra de la CAI, un lugar que visité en enero de este año, muy interesante, dentro de la Ruta 40, y compartirles esta fotito de mi primera participación en la reunión, en la reunión 11, reunión de la AGG en octubre del 80 en Orcomolle, Tucumán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu exposición. Muy clara y bueno, muy interesante, la verdad. Acá muchas gracias. Disculpen, pero por los tiempos, no hay digo, problema. pero bueno. No hay problema. Acá te están agradeciendo y felicitando. Stephen Welsh te agradece y comenta que es fanático de las auroras, así que comparte esa pasión. Luis te felicita, María Areco y Claudio Infante te felicitan por la presentación. Muchas gracias. Y bueno, si necesitan, para encontrar mis datos dentro de la página, y si no, puedo compartir mi mail, si hay alguien más que quiera preguntar algo, consultar algo. El grupo nuestro está abierto para trabajar con quienes quieran compartir también su investigación con nosotros. Excelente. Bueno, buenísimo. Estaría bueno que
se genere ese contacto, así que si quieres compartir tu correo. Sí, ya lo voy a escribir Estaría en el buenísimo. chat. Gracias. Bueno, Marta, te libero. Gracias por tu presentación de nuevo. No, Nos muchas estamos gracias a la comisión directiva de la GG nuevamente, porque siempre las tengo guardadas en un sector de mi corazón. Fíjate el año de mi primera Sí. participación, así que te darás cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo para todos, realmente. Estoy escribiendo mi mail, que quede Igualmente. registrado. Gracias. Gracias, Marta.